Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Bienvenidos una nueva semana a la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo, quien con un grupo de especialistas que forman parte de Medicina Cardiovascular Asociada, hemos traído un programa con la intención esencialmente de brindarles educación médica. Hoy nos acompaña virtualmente la doctora Ismenia Díez, cardióloga ecocardiografista. Es la primera vez que viene el programa de la consulta de MCA y esperamos que sean muchas las veces que la tengamos por aquí. Bienvenida, doctora Ismenia. Saben que cada vez que vamos a hablar de un tema, siempre es bueno decir de qué se trata, ¿verdad? El tema que traemos el día de hoy es sobre enfermedades valvulares. Y cuando hablamos de enfermedades valvulares, principalmente en nuestro corazón, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a hablar, porque hay otros tipos de válvulas y ella va a hablar de eso. Siempre es bueno como que llevarlo a cómo un paciente puede aplicar eso al día a día. Siempre ocurre, es muy frecuente que el paciente diga, bueno, acudí al médico o al cardiólogo y cuando me estaban auscultando, cuando me estaban escuchando el corazón, me dijo que tenía un soplo. La tendencia es que este tipo de hallazgo, el paciente no lo maneje, no sepa por qué ocurre. Entonces, vamos a hablar de eso de una manera bien extensa. Bienvenida, doctora Díez, a la consulta de MCA. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias por tu invitación a este prestigioso y visto espacio. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta casa educativa para la población y el público en general. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Díez me conoce a mí desde que yo me recién acababa de graduar de la universidad, que empezaba a hacer mi pasantía médica. La quiero mucho, la admiro muchísimo y han pasado unos cuantos años, eso no fue los otros días, pero no hace tanto. Y la realidad es que hablar con ella de este tema realmente es un verdadero placer. Doctora, para poderles explicar a las personas, hablar de enfermedad valvular, ¿qué son las válvulas cardíacas? Bien, las válvulas cardíacas son estructuras que funcionan como si fueran compuertas ubicadas y separando las diferentes cavidades cardíacas. Específicamente, es importante recordar que el corazón tiene 4 cavidades principales y estas válvulas o compuertas están ubicadas a la entrada y a la salida de cada una de estas cavidades y permiten su integridad, que el flujo sanguíneo se mantenga y circule de forma continua hacia adelante, que haya un flujo en una misma dirección, lo cual va a depender de la integridad de esas válvulas, así como también de las presiones y las alteraciones que puedan existir a nivel de la cavidad cardíaca y daños estructurales o funcionales que puedan existir directamente en las válvulas cardíacas. Ok, cuando hablamos de que son como unas compuertas, eso significa que para poderlo llevar a una explicación bien llana, es como que el corazón es una casa con varias habitaciones. Así, Y estas válvulas son las puertas que conectan una habitación de otra. Es así, ¿verdad? así es, así Ok. es. Entonces, ¿dónde aplica el soplo en una afección o una alteración de estas válvulas? ¿Qué significa un soplo cardíaco? Bueno, un soplo se va a producir por la turbulencia generada al paso de la sangre a través de esas válvulas y de las paredes cardíacas. Normalmente el flujo cardíaco es un flujo laminar que tiene una dirección simétrica, igual, pero cuando se genera turbulencia, porque existe una alteración en el aparato valvular, entonces ese flujo que es laminar, que tiene una misma dirección, se vuelve turbulento. Entonces las turbulencias que genera el paso del flujo de sangre a través de las válvulas o de estas paredes cardíacas hipertróficas o con sobrecarga de volumen es lo que va a producir el soplo cardíaco, que es Ok. ese ruido que va a escuchar el médico al colocar el estetoscopio en el tórax del paciente. Ok,
Y si hablamos de, bueno, usted sabe, doctora, como usted hace estudios sonográficos, en este caso ecocardiogramas, que son principalmente formas de diagnosticar los problemas, y vamos a hablar de eso más adelante, pero usted le entrega al paciente un reporte, ¿verdad? Entonces, la intención obviamente de este programa no es que el paciente ahora se autoevalúe, ni mucho menos, pero sí es de verdaderamente brindar la luz, la información, y que mientras más familiarizados estemos con estos términos, con estos conceptos, pues más vamos a estar al tanto de a lo que a nosotros nos concierne, que es nuestra salud. Entendiendo que las válvulas son estas puertas que dividen cada habitación, ¿cuántas válvulas hay? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales causas entonces por las que una válvula podría afectarse y entonces ocasionar ese soplo? Y también la segunda pregunta sería, ¿es siempre un soplo causa de un problema valvular o hay otras causas? Bien, entonces en el orden de tus preguntas, lo primero es establecer que tenemos 4 cavidades cardíacas principales, Okay. 2 cavidades izquierdas y 2 derechas. Las izquierdas son la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama válvula mitral. Okay. Entonces, el ventrículo izquierdo también requiere una válvula para que pueda continuarse la secuencia, para que el flujo salga de él hacia la circulación sistémica por la válvula aórtica, que es la entrada a la circulación sistémica, la válvula aórtica. Entonces, la válvula mitral y la válvula aórtica son las válvulas que están del lado izquierdo de nuestro corazón. Del lado derecho tenemos 2 válvulas también principales, que son la válvula tricúspide, que está a la entrada del ventrículo derecho, o sea que comunica la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo. Entonces, con el ventrículo derecho, perdón. Entonces, el ventrículo derecho se va a comunicar con la arteria pulmonar y la circulación pulmonar a través de una válvula que es la válvula pulmonar. Entonces, estas válvulas, que son partes estructurales y partes importantes del funcionamiento del corazón de las personas, pueden tener diferentes condiciones que les afecten. Están las anomalías congénitas, que son anomalías ya primarias, que la persona nace con estas alteraciones en sus válvulas. Pueden nacer con defectos a nivel del aparato valvular, tanto mitral como aórtico, tricúspide o pulmonar. Y eso trae como consecuencia estenosis de la válvula o estenosis por debajo del lugar donde están insertadas las válvulas, que también van a traer repercusiones importantes en el aparato cardiovascular del paciente, específicamente en el corazón. Luego están las alteraciones que son adquiridas. Y dentro de esas alteraciones que son adquiridas, tenemos en la primera época de la vida, desde la niñez y la adolescencia temprana, la fiebre reumática, que es una condición infecciosa que está asociada con las alteraciones, básicamente producto de faringoamigdalitis a repetición, infecciones causadas por el streptococo beta hemolítico del grupo A, y suele producir este microorganismo lo que es la fiebre reumática, que aunque es una condición que suele afectar los países subdesarrollados y que ya en los países desarrollados está erradicada, lastimosamente en nuestro país tenemos fiebre reumática, tenemos muchos niños que todavía están padeciendo de fiebre reumática, y esta condición puede generar patologías valvulares que dan lugar a alteraciones importantes en la vida de los jóvenes tempranamente y que puedan llegar a requerir cirugías cardíacas tempranamente. Por otro lado, desde el punto de vista adquirido, tenemos la endocarditis infecciosa, que suele estar relacionada también con un proceso infeccioso que puede presentarse en un paciente que tiene lo que se llama una bacteriemia. Esa bacteriemia la persona la puede adquirir ya sea porque tiene un dispositivo, un catéter colocado para una canalización venosa, o un catéter central, o un puerto de diálisis, o las personas que utilizan drogas endovenosas que se exponen a la contaminación
porque tienen un tiempo prolongado sin la debida asepsia y antisepsia de los sitios de venopunción, entonces se genera la contaminación y la posterior bacteriemia que en los pacientes que tienen un sustrato, es decir, patologías valvulares subyacentes, pueden desarrollar la endocarditis y empeorar esta condición o bien dañar directamente el aparato valvular y producir patologías agudas valvulares, tanto de estenosis como también de insuficiencias valvulares. La verdad, doctora, es que el tema es amplio. Incluso cuando empezamos a hablar ahora sobre el tema, digo, wow, la verdad es que cuando hacen congresos de cardiología, se dedican a válvula un día completo, sí, porque son varias horas. O sea que nosotros vamos a tratar de sintetizar lo que más podamos este tema de una manera, vamos a decir, bien digerible para que realmente lo puedan aprovechar. Sí. Ha sido excelente este primer preámbulo, doctora, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa para que sigamos conversando sobre esas principales causas de alteración en las válvulas y que cada persona pueda aplicarlo a su día a día. Venimos con más. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Hoy estamos muy agradecidos por su sintonía cada semana en la consulta de MCA. Les habla la doctora Erika Pérez y hoy me acompaña virtualmente la doctora Ismenia Díez, cardióloga ecocardiografista, quien nos viene a traer un tema sumamente interesante sobre enfermedades valvulares. Voy a hacer un pequeño resumen de 1 minuto sobre lo que veníamos hablando antes de la pausa, y es sobre toda la parte introductoria de cuáles son las principales válvulas cardíacas, de que actúan como compuertas, que dividen habitaciones, esas diferentes cavidades cardíacas. Y la doctora hablaba de manera muy importante sobre las principales causas por las cuales estas válvulas podrían alterarse. Y llamó mucho la atención el último tema y fue hablar de fiebre reumática, pues es algo que en muchos países se ha erradicado. Y para eso también vamos ¿verdad?, a recoger esa parte, doctora, y a darle continuidad a todas esas otras causas que alteran nuestras válvulas cardíacas. Bien, entonces recordando lo de la fiebre reumática, para nosotros es muy importante saber y conocer que es una causa prevenible de patología valvular en nuestra población general, sobre todo en las primeras 4 décadas de la vida del paciente, ya que es el tiempo en que la evolución de la enfermedad puede requerir un tratamiento definitivo en esos pacientes. Entonces, la fiebre reumática, como dije, se produce por una infección recurrente, producto del streptococo beta hemolítico del grupo A, que ha sido parcialmente tratado o que no se ha tratado de forma adecuada. Entonces, es importante tomar en cuenta que esos pacientes que tienen lesiones de faringoamigdalitis, lesiones en la piel, forunculosis, impéctigo, etcétera, que son patologías que pueden traer como consecuencia la recurrencia de la infección por el estreptococo. Entonces, esos niños necesitan obligatoriamente un tratamiento intensivo, secuencial, para poder erradicar ese estreptococo beta hemolítico. Y ya si a esta persona le dio fiebre reumática, pues debe llevar un tratamiento riguroso los primeros años de vida, desde el momento que se diagnostica hasta la mayoría de edad, con la administración de penicilina de forma intramuscular cada 21 días más o menos para poder erradicar el estreptococo. Entonces, el tratar tempranamente a esos pacientes que tienen proceso infeccioso va a permitir minimizar y reducir, tratar de erradicar una condición infecciosa que ya en los países desarrollados no existe. Que el hecho de que exista fiebre reumática en un país indica el nivel de pobreza que todavía sigue existiendo en el país y el nivel de hacinamiento con que la población se sigue manejando. Sí.
definitivamente. Cuando usted hablaba, doctora, de estenosis e insuficiencia, estos son términos que a las personas siempre es bueno aclarar. La estenosis significa estrechez, ¿verdad? Así es. Insuficiencia en este caso significa que está ensanchada la válvula o es simplemente que la válvula está de alguna forma incompetente y por tanto es insuficiente. ¿Cómo sería esto? Bien, cuando hablamos de estenosis, recuerden que mencionamos y comparamos las válvulas con puertas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estenosis, estamos diciendo que la válvula no está permitiendo que haya una apertura de forma normal. Hay una restricción, una reducción del tamaño, del tamaño del área que ocupa esa compuerta o esa válvula. Entonces, esa reducción del área o del tamaño de la válvula va a generar turbulencias, aumento de presión en la cavidad que está anterior, o sea, va a haber una sobrecarga de volumen, porque como le dije anteriormente, ese flujo debe continuar hacia la circulación sistémica. Pero si la compuerta que debe abrirse para permitir que continúe el flujo hacia adelante está generando una resistencia, entonces una parte importante de ese flujo se va quedando atrás y va haciendo que la cavidad anterior a donde está la obstrucción tenga que generar más fuerza para poder continuar con el flujo de la sangre hacia adelante. Y según va aumentando de forma progresiva esas fuerzas que tiene que ejercer el corazón o la cavidad que está tratando de sobrepasar la estrechez, entonces va el paciente a presentar cambios importantes en su corazón y también signos y síntomas producto de la estenosis. Cuando hablamos de insuficiencia, estamos hablando de que de esa compuerta no es capaz de cerrarse oportuna y apropiadamente en el ciclo cardíaco del paciente. Entonces, como no se puede cerrar apropiadamente y oportunamente, entonces eso va a hacer que ese flujo que tiene que continuar a la circulación sistémica, una parte del volumen se devuelva hacia atrás, hacia la cavidad anterior. Y eso va a hacer también que aumente el volumen en esa cavidad anterior y al aumentar el volumen eso va a terminar generando dilataciones, aumento en la sobrecarga de volumen, aumento y sobrecarga de presión que va a hacer que esa cavidad empiece a aumentar de tamaño y a dilatarse y posteriormente generar signos y síntomas de falla cardíaca o de congestión pulmonar y sistémica. Ok, interesante, doctora, sumamente interesante, porque todo actúa de forma muy mecánica. Y entendiendo todas estas posibles alteraciones, esas causas breves que mencionó, ¿cómo un paciente podría identificar si tiene o no un problema valvular? O sea, ya el paciente escuchó este programa y dice, ay, yo quiero saber, ¿podría pasar desapercibido o es algo que el paciente se daría cuenta? Bien, él puede pasar desapercibido, sobre todo cuando el paciente tiene grados ligeros, leves, de afectación valvular. El paciente se puede dar cuenta de que padece de una alteración valvular cuando el paciente empieza a presentar signos y síntomas como puede ser disnea, que es dificultad de respirar, fatiga, cansancio, es decir, que ese paciente empieza a disminuir su capacidad para realizar sus actividades habituales. Es el momento donde el paciente puede, por sentirse así, acudir a un médico y en ese momento puede entonces el médico darse cuenta que el paciente presenta un soplo cardíaco y entonces iniciarse el proceso diagnóstico con un interrogatorio más amplio, la historia clínica, la realización de pruebas como son ecocardiograma, radiografía de tórax, electrocardiograma, que son instrumentos que nos pueden arrojar informaciones importantes sobre la repercusión que tiene la patología valvular del paciente en ese momento. Por otro lado, el paciente se puede enterar de que tiene una afectación valvular en una consulta clínica simple, un chequeo de rutina, como es el que debe hacerse toda persona, ir al médico, hacerse una evaluación. Muchas veces el paciente llega y para su sorpresa, cuando el médico lo evalúa, en la auscultación le escucha un soplo.
Entonces, en ese momento, entonces el médico inicia toda una secuencia de reexploración en la historia médica pasada del paciente para poder buscar cuál ha podido ser la causa de que el paciente tenga esa afectación valvular. Y en función de eso, decidir cuál es el seguimiento que se le va a dar, cuáles van a ser los procedimientos diagnósticos que se van a hacer y definir cuál va a ser la terapia que ese paciente debe recibir. Debe de llevar, excelente. O sea que influye muchísimo y es algo que en cada programa, en las diferentes patologías, enfermedades que hemos discutido en la consulta de MCA, siempre se habla de la historia clínica, de la importancia de que cuando usted vaya al médico, usted converse con el doctor sobre todo su historial, todos sus antecedentes, toda su sintomatología, cómo usted se siente, su capacidad funcional, que es lo que usted estaba diciendo, porque no es ir directo al estudio diagnóstico, que aquí pasa mucho eso, el autotratarse, porque no hay, vamos a decir, un protocolo donde cuando yo vaya a hacerme un estudio yo necesite previamente una prescripción. Yo si quiero ir y hacérmelo, me lo hago. Entonces, estos son a veces fallos que hacen que en la evaluación se pierdan pasos que son verdaderamente muy importantes. ¿Sigue siendo, doctora, el ecocardiograma entonces el estudio gold standard, el estudio ideal para diagnóstico de enfermedades valvulares? Sí, definitivamente la aproximación inicial de un paciente con patología valvular es la realización de un ecocardiograma transtorácico. Es una herramienta muy importante y significativa, ya que lo primero es que esa imagen nos va a permitir a nosotros, primero, saber cuál es el grado de afectación que tiene la válvula del paciente. Si es una afectación ligera, si es una afectación leve, moderada, severa, y no solamente ver cuál es el grado de afectación, sino poder determinar cuál ha sido el mecanismo por el cual se está produciendo ese daño a nivel de la válvula. Y aparte de eso, nos va a permitir el ecocardiograma determinar qué tanto daño secundario a esa afectación valvular está teniendo el corazón del paciente, de forma tal que se requiera o no una intervención, o que el paciente de esa condición pueda justificar los signos y síntomas que el paciente nos está expresando que tiene. Eso es importante, ya que muchas veces nuestros pacientes van a una primera consulta y se les diagnostica con una regurgitación o una insuficiencia de la válvula ligera o leve. Entonces, esa insuficiencia ligera, leve, incluso moderada, se le debe dar seguimiento clínico al paciente. A veces el paciente, cuando ve que dicen insuficiencia de la válvula mitral, por ejemplo, que es una de las condiciones frecuentes, el paciente se preocupa mucho y dice, tengo una insuficiencia en el corazón, tengo una afectación de una válvula. Entonces, es el momento de nosotros educar a nuestro paciente y decirle que cuando hay un grado de afectación leve o ligero e incluso moderado, se necesita obligatoriamente dar seguimiento a la historia clínica del paciente, dar seguimiento a los acontecimientos posteriores al momento del diagnóstico y verificar si efectivamente el paciente tiene cambios en su corazón que puedan justificar esos síntomas. En cuyo caso, pues si lo justifican, entonces se pueden hacer otros estudios para descartar o no y profundizar en la historia asociadas. Completamente. Doctora, tenemos que irnos a una segunda pausa, pero me interesa profundizar un poquito más, no solamente en esas enfermedades valvulares que ha descrito, insuficiencia, estenosis, sino en otras que son muy frecuentes relacionadas con las válvulas, que los pacientes todo el tiempo me la preguntan, porque probablemente el cardiólogo no les dio mucha importancia, pero que son muy importantes tocarlas. Venimos con más de la consulta de MCA. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras.
estamos en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente la doctora Ismenia Díez, cardióloga ecocardiografista, hablando sobre enfermedades valvulares. Antes de la pausa hablamos de la importancia del ecocardiograma, esa herramienta de estudio que la doctora importantizó muchísimo por toda la información que arroja, no solamente de identificar qué válvula puede o no tener una alteración, sino que nos da información sobre la función del corazón, qué daño ha tenido e incluso identificar probables causas. Doctora, aparte de seguir dándole continuidad al tema de las enfermedades valvulares y que luego de identificadas hablemos de su tratamiento y todo eso, no quería dejar de mencionar dos principales diagnósticos que los pacientes suelen tener en sus manos, y es el prolapso de la válvula mitral y la esclerosis aórtica, principalmente este último en pacientes de más edad. Cuéntenos un poquito sobre estas dos patologías. Bien, fíjate, el prolapso de la válvula mitral es una condición que es bastante frecuente. Se prolapsa la válvula mitral, pero también puede existir prolapso de cada una de las válvulas de forma diferente. Entonces, para hablar del prolapso de la válvula, es importante destacar un poco la anatomía de la válvula. Y es que en el caso de la válvula mitral tiene dos cúspides o valvas que están insertas en un anillo. Entonces, el soporte de esas cúspides o valvas son las llamadas cuerdas tendinosas. Y esas cuerdas tendinosas se van a soportar en el músculo papilar, que son dos, uno para cada valva, uno anterior y otro que es el posterior. Bien, entonces, cuando existe una alteración, una disfunción a nivel de cualquier parte del aparato valvular, entonces puede que haya un desplazamiento de uno de los velos valvulares durante la sístole. Y esto es lo que va a generar un cierre incompleto de la válvula y posteriormente insuficiencia. ¿Qué condiciones pueden producir un prolapso de la válvula mitral? Bueno, tenemos principalmente las condiciones que son congénitas, como puede ser el hecho de que todas las cuerdas tendinosas estén insertas en un solo músculo papilar, que exista una valva, una cuerda tendinosa que sean mixomatosas, que tengan un tejido muy friable o muy largo, elongado, que no permita una tracción apropiada en el momento que se genera el cierre de la válvula, entonces se genera el prolapso. Se puede generar un prolapso de forma aguda también en el caso del paciente que ha tenido un infarto agudo al miocardio y que ese infarto haya afectado la arteria que irriga el territorio de uno de los músculos papilares. Entonces, eso puede generar una disfunción del músculo papilar y como consecuencia dar lugar al prolapso de la válvula. Entonces, en el caso del prolapso, es importante para nosotros porque existen diferentes grados de prolapso. A veces nuestros pacientes se mortifican mucho cuando se les dice, tienes un prolapso de la válvula mitral, pero es importante que primero el clínico que haya hecho el ecocardiograma haya tomado las medidas y las características principales, las medidas principales que se deben hacer para llegar al diagnóstico de un prolapso de la válvula, a menos que sea exageradamente evidente. Entonces, dependiendo del grado del prolapso, pues ya sabemos que es un paciente que tiene una mayor predisposición a desarrollar insuficiencia de la válvula o de hecho tener insuficiencia de la válvula ya producto del prolapso. Entonces, esta insuficiencia de la válvula es lo que va a generar los cambios hemodinámicos en el corazón que posteriormente van a dar los signos y síntomas producto de la insuficiencia valvular. Claro, que vamos a hablar más adelante precisamente de que una vez ya se ha hecho el diagnóstico de si tiene prolapso o si tiene estenosis mitral moderada, severa o si es, ya ustedes saben que viene primero el daño, sea estenosis o insuficiencia, y luego va el apellido de qué válvula es, si es mitral, si es aórtica, si es pulmonar o si es tricuspidia, que son las cuatro principales. Eso es importante para que las personas vayan por lo menos entendiendo de qué es que me está tratando el estudio, y también notar la complejidad de lo que usted explica, de manera que yo no debo de alarmarme sin previamente haber discutido con usted sobre estos resultados y asociarlos principalmente a mi historia clínica, ¿verdad? Así es.
Y en el caso, doctora, de la esclerosis aórtica, para no dejar de mencionarlo y entonces hablar luego de qué yo hago una vez ya fue identificado el problema de la válvula, cómo usted define qué tratamiento es. Pero primero vamos a hablar un poquito de la esclerosis. Bien, la esclerosis se pudiese definir de la forma siguiente. Es como si se diera un envejecimiento prematuro de lo que es la válvula, recordando que esa válvula está formada por tejido conectivo y ese tejido conectivo puede deteriorarse prematuramente secundario a los cambios hemodinámicos adversos que puede tener el paciente. ¿Cuáles serían esos cambios hemodinámicos adversos? Por ejemplo, la hipertensión arterial, que genera cierto grado de resistencia a nivel de la raíz aórtica, y eso puede precipitar a que haya un envejecimiento prematuro y daño a ese nivel. Por otro lado, están los pacientes que tienen patologías valvulares previas desde el nacimiento, como es el caso de la aorta bicúspide. Pacientes que pueden tener déficit de una proteína que se llama elastina, que forma parte del tejido de la raíz aórtica, y el déficit de esa proteína hace que esos pacientes sean mucho más vulnerables a que la raíz aórtica y la válvula se degenere más rápido, que haya facilidad de producirse dilatación de la raíz aórtica, deformación del anillo y producirse en esos pacientes los llamados aneurismas de la raíz aórtica. Y en los pacientes que tienen válvula bicúspide, pues esta válvula está más predispuesta a dañarse de forma prematura. Por otro lado, está el envejecimiento como tal, que todos los tejidos, las zonas donde hay fibras elásticas, esas fibras elásticas se van volviendo más rígidas y se van endureciendo y va generando entonces lo que se llama la esclerosis. Por otro lado, está la calcificación, que son depósitos de calcio, que son producto también de esos pacientes que tienen dislipidemias crónicas maltratadas, y estas dislipidemias terminan generando alteraciones a nivel del endotelio, de la válvula y de la raíz del vaso, y esas alteraciones endoteliares, de la misma forma como se producen en las arterias coronarias, se van generando depósitos de calcio en diferentes lugares a nivel de la aorta, aparte de lo que es la evolución de la aterosclerosis clínica como tal. Claro, y ahí es importante hablar, porque las personas cuando dicen se está calcificando, dicen, bueno, pero eso fue porque yo tomaba calcio. Bueno, eso es una probabilidad porque se ha asociado en algunos casos, pero también es como usted dice, las placas de grasa o ateroscleróticas, pues se calcifican. Y entonces ahí, en el caso de las arterias, esa es la relación. Pero ya esto es un tema todavía más amplio que podríamos discutir en otro momento. Doctora, entendiendo la complejidad del tema, de que cada válvula, dependiendo de cuál sea, si es aórtica, si es pulmonar, si es mitral, tiene muchísimas causas distintas por las cuales podría afectarse, como usted dijo al principio, de orden congénito, o sea, nací con él, o adquirido, que otros medios, otros efectos externos influyeron. ¿Cómo nosotros pudiéramos de alguna forma resumir o generalizar qué haría un cardiólogo una vez encontrado un problema valvular? O sea, ¿cómo se decide el tratamiento? Esto ¿cómo se corrige? ¿Yo puedo utilizar algún tipo de estrategia farmacológica, o sea, con medicamentos? ¿O hay alguna forma de, vamos a decir, corregirla quirúrgicamente en todos los casos? Cuéntenos un poquito del tratamiento. Bien, una vez se hace el diagnóstico de una patología valvular, es importante establecer el grado de afectación que tiene esa patología valvular. Entonces, determinado el grado de afectación que tiene la patología y los cambios que pueda tener el corazón del paciente secundario al daño valvular, hay algo que es primordial, que es determinar si este paciente que es portador de esta condición valvular tiene signos y síntomas secundarios a esa condición. Si tiene signos y síntomas secundarios a esta condición y los estudios hechos al paciente consideran que es una condición moderada a severa, pues entonces ese paciente se determina el inicio del tratamiento para ese paciente y la decisión quirúrgica. Si las condiciones de la válvula tienen un grado de severidad de moderado a severo
y tiene repercusión hemodinámica. Cuando hablo de repercusión hemodinámica, me refiero a que esta alteración esté cambiando la forma y el funcionamiento del corazón como tal, como es concebido. Es decir, que la fracción de expulsión del corazón se esté reduciendo de forma progresiva, ¿ok? Que los diámetros y los volúmenes de las cavidades cardíacas estén aumentando, pues entonces ya esos son parámetros que orientan al clínico a la necesidad de que el paciente sea sometido a una intervención. Se identifica, por supuesto, el daño, a eso que usted se refiere, de si esta enfermedad valvular ya ha ido alterando, como muchas personas conocen, ha puesto el corazón más grande y de esta forma ya puede o no puede ser reversible, dependiendo de qué tan temprano se haga la intervención. Doctora, tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero volvemos para hablar precisamente de qué hacer luego de que se decide el tratamiento, si es quirúrgico, cuáles son las estrategias, porque ya sabemos que a medida que avanzan los años hay nuevas tendencias. Vamos a hablar de esa forma de tratamiento y también, por supuesto, vamos a hablar de la parte preventiva. Volvemos con más en la consulta de MCA. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, Uruguay, de Aruba. Noticias SIN. Estamos a caso Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. En la consulta de MCA tenemos un programa interesantísimo. No quiero dejar de mencionar porque el tema está muy interesante y es probable que casi no nos dé tiempo de agradecerles, por supuesto, de su sintonía cada semana. Recuerden que pueden ver todos los programas de la consulta de MCA en las redes de SIN 24 horas en YouTube. También pueden ir a las redes en doctora.ericapérezl y, por supuesto, seguir nuestras redes en MCA RD. Muchísimas gracias. Doctora, antes de la pausa hablábamos del tratamiento. Yo me imagino que cuando a una persona que tiene algún problema valvular le dicen que tienen que hacerle una cirugía de corazón para arreglarle una válvula, estamos hablando de una cirugía mayor porque es una cirugía, como llaman, de corazón abierto. ¿Actualmente existe alguna forma de corregir la válvula que no sea de esa manera tan radical o siempre esta es la situación? No, afortunadamente sí, tenemos varias alternativas, específicamente sobre la válvula mitral, sobre la válvula aórtica. Y antes de puntualizarte eso, quiero destacar que muchas veces nuestros pacientes son diagnosticados con una patología valvular cuando van al médico y el paciente tiene cambios en el corazón o la afectación valvular del paciente es realmente importante, pero el paciente refiere no tener ningún tipo de síntoma. Entonces, eso genera cierto dilema desde el punto de vista diagnóstico para el médico, lo cual obliga al médico a realizar un examen mucho más minucioso, someter al paciente a pruebas de esfuerzo, a pruebas que valoren efectivamente la capacidad funcional del paciente para poder correlacionar la patología que tiene el paciente con los síntomas. Porque definitivamente la sintomatología es lo que define el tratamiento. Lo define el tratamiento y la condición de la patología. Muchas veces el paciente dice completamente que no tiene síntomas. Sin embargo, cuando hacemos la historia del paciente, podemos recabar que en el pasado reciente del paciente, él sí ha tenido cambios en su capacidad de realizar sus actividades cotidianas. Y sin embargo, el paciente las había obviado o el paciente se había ido acomodando a los signos y síntomas y simplemente había disminuido el grado en que hacía sus actividades cotidianas. Entonces, es importante para el médico recabar esa información
y en caso de que haya dudas, someter al paciente a pruebas que puedan determinar si efectivamente el paciente tiene una capacidad funcional realmente apropiada y permitir que al paciente se le dé tratamiento farmacológico y seguir adelante para poder intervenir el paciente más adelante. Claro. Entonces, volviendo a la que me preguntaba sobre el tratamiento de las válvulas, afortunadamente tenemos experiencias sumamente significativas con eso. Ya tenemos tratamiento percutáneo sobre la válvula aórtica. De hecho, sobre la válvula aórtica se está logrando ya en pacientes ya que tienen estenosis aórtica severa colocar válvulas percutáneas, como son llamadas las famosas TAVI, la Corval, que de hecho en el país pionero en la colocación de esa válvula en nuestro país fue el doctor Pedro Ureña, que colocó la primera válvula percutánea, y eso para nosotros fue un logro muy significativo como país, incluso formar parte de estudios internacionales relacionados de esa experiencia. Claro, entonces, incluso cuando usted dice percutánea, para las personas que no manejan el término, es introducir una válvula como si fuera a través de un cateterismo, ¿verdad? Como a través de un catéter sin necesidad de hacer esa incisión quirúrgica tan traumática desde el punto de vista de que ¿verdad? Hay que abrir el esternón y todo eso, y representa una cirugía de muchísimo mayor riesgo. Y obviamente yo participé hace ya unos 10 años en aquella experiencia de implantación de válvulas percutáneas, y en aquella época, doctora, estas válvulas que ya no necesitaban hacerse quirúrgicamente se hacían en pacientes con riesgo muy alto, y veo que a medida que pasan los años esto va flojando, ¿verdad? Ya se lo puede utilizar en pacientes de menor riesgo, ¿es así? Así es, así es. Se van ampliando las indicaciones. Anteriormente solamente se hacía la colocación de la válvula percutánea en pacientes que eran de alto riesgo para ser sometidos a una cirugía, como dice nuestra población, de corazón abierto, que es cuando se le abre el tórax al paciente y el corazón. Entonces, se colocaba solamente en esos pacientes que eran ya de muy alto riesgo, que no podían ser sometidos a una cirugía convencional. Pero ya ahora las indicaciones se están ampliando. Antes solamente era en pacientes con estenosis aórticas severas que no tenían insuficiencia. Ya actualmente existen dispositivos mucho más de última generación que ya se están permitiendo colocar en pacientes que también tienen insuficiencia a nivel de la válvula aórtica. Por otro lado, sobre la válvula mitral, desde hace ya muchos años, se hace el abordaje percutáneo también de la válvula mitral, que es lo que se llama una valvuloplastía, que se hace tanto sobre la válvula mitral como sobre la válvula aórtica en casos de que exista estenosis de la válvula. De hecho, la realización de una valvuloplastía sobre la válvula mitral siempre va de primera indicación, porque siempre que el paciente tenga las condiciones y que su aparato valvular no esté muy dañado, muy calcificado, era hacerle una valvuloplastía al paciente, es decir, introducir a través de la femoral un catéter, el cual en el extremo distal del catéter va a tener un pequeño globito que se entra a través de la vena cava inferior, aurícula derecha, se atraviesa el septum y se va a colocar ese baloncito en el lugar donde está la válvula, se infla y a diferentes atmósferas se va ampliando el diámetro de la válvula, y eso logra que el paciente pueda tener un mejor flujo a través de la válvula, y eso mejora la calidad de vida del paciente y posterga la realización de una cirugía por varios años, hasta 10 años puede llegar a mejorar la condición de vida del paciente. Por otro lado está la colocación de clips a nivel de la válvula mitral en el caso de los pacientes que tienen insuficiencia mitral. Es decir, que hemos ido avanzando y cada día... Ya cada vez tenemos más herramientas, ¿verdad?, para poder tratar al paciente de una manera menos invasiva. Doctora, usted no me va a creer, yo no me lo imaginé porque el tema fue demasiado interesante, pero el tiempo se nos ha agotado. Y yo pienso que el mensaje más importante que usted ha traído, además de toda la información, la educación médica que nos brinda, es la importancia de una evaluación médica temprana, de visitar al cardiólogo de forma periódica. Recuerden que también pueden seguir a la doctora en sus redes, ella nos brinda muchísima información de valor. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, infinitamente agradecida por acceder a venir a la consulta de MCA,
y espero que volvamos para seguir ampliando muchísimo más sobre este tema. Muchísimas gracias, Erika, por la oportunidad de permitirme llegar a ese público tan interesante que continúa, que sigue siempre la consulta de MCA. Estamos siempre prestos para poder dar las informaciones necesarias a los pacientes, a sabiendas de que la prevención cardiovascular es la piedra angular del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y no solamente de las enfermedades cardiovasculares, sino de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Si hablamos de las patologías valvulares en este país, la prevención es la piedra angular, ya que seguimos teniendo como país pobre fiebre reumática, una condición que genera mucho daño a nivel de las válvulas, pero también seguimos teniendo endocarditis infecciosa, que es también por una mala prevención y seguimiento de los pacientes que tienen patologías cardiovasculares preexistentes, que no han recibido una adecuada profilaxis cuando son sometidos a procedimientos de intervención. O sea, que es un llamado de alerta, verdaderamente lo que usted está diciendo. Muchísimas gracias por resaltar esa parte también. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y volvemos en una próxima edición. Bye, bye. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia.
Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Dubái, Aruba. Noticias SIN. Estamos a escasos. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Cuentas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras.
Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos.